Hello, hoy os voy a traer mis dos LPs de Google Ads, la primera que es sobre la creación de anuncios y la segunda que es del análisis de estos anuncios, aunque en su momento también creé otras campañas que luego os enseñaré. Entonces, de la primera, de creación de anuncios, vamos a empezar por lo que son los tipos de campañas que podemos crear con Google Ads. Intentaré ser bastante breve, pero así de primeras tenemos la red de búsqueda y una de las más importantes que son básicamente los anuncios de texto que te aparecen en la búsqueda de Google, que están muy orientadas a palabras clave. Tiene ciertas desventajas como mucha competencia, el coste por clic suele ser muy alto y es bastante difícil para productos nuevos ya que no suelen tener búsquedas. En segundo tenemos la red de display, que son los míticos anuncios que te salen en otras páginas web. Su coste por clic es muchísimo más bajo y su desventaja máxima es que no se produce por búsqueda activa, sino que directamente te salen aunque no los hayas buscado. La tercera es la red de shopping, que son los anuncios de productos en concretos que buscas y te salen también en la búsqueda de Google. Y la ventaja más importante es que puedes hacer una compra directa, es decir, vas a la página web y la puedes comprar directamente. Y luego tenemos, por un lado, la campaña de vídeo, que son los vídeos que salen en YouTube, o sea, los anuncios, que la principal desventaja es que cuesta muchísimo de hacer y tampoco aparecen por búsqueda activa. Luego, en quinto lugar, tenemos las campañas universales de app, que estas son las que te salen en las apps. Y la sexta son las campañas Smart, que aquí pueden haber distintos tipos de campaña, pero con la facilidad de que las hace Google. O sea, dependiendo de algoritmos, dependiendo de otras cosas, son, o sea, campañas inteligentes, se llaman. Tú configuras lo menos posible y Google más. Luego, pasamos a conceptos básicos, es decir, métricas de marketing digital que tenemos que tener muy en cuenta a la hora de saber de lo que estamos hablando. Entonces, por ejemplo, obviamente el SEM, que es el Search Engine Marketing, que a diferencia del SEO es de pago. Luego tenemos el Pay Per Click, que es un tipo de marketing que se diferencia en el que tú pagas por los clics que hace la gente. Luego, como veis, está en otro color porque no tiene nada que ver con las otras tres. El coste por clic es literalmente el coste, o sea, está linkado con el pay per click, pero es el coste por clic que te cuesta que un usuario clique en tu anuncio. El segundo es el coste por adquisición, que se parece, pero no. Es lo que cuesta que tú adquieras un usuario. Es decir, pues sea una conversión, sea cualquier objetivo que te hayas puesto. Y luego finalmente, bueno, hay muchas más, pero este es el coste por mis visualizaciones que en estas campañas no veremos porque no he hecho ningún vídeo. Vale. Luego, en este LP vamos a crear dos tipos de campañas, que eran las que yo quería hacer. Por un lado, una campaña de shopping, que decidí hacerla smart, es decir, inteligente. Y en segundo lugar, una campaña de red de búsqueda. Empecemos por la campaña de shopping. Este es el proceso en el cual tenemos que seguir, en donde primero tenemos que definir el objetivo principal, ya sea ventas, clientes potenciales, tráfico a la web, etc. Creo que en esta primera campaña de shopping no definí ningún objetivo principal, o sea, es decir, elegí sin un objetivo concreto porque quería ver qué era lo que hacía Google. Luego, en segundo lugar, seleccionamos tipo de campaña. En este caso, la campaña sería de shopping, que son los anuncios de producto que mostré antes que te salen en la búsqueda de Google. En tercer lugar, elegimos si queremos hacer una campaña estándar o inteligente. Y en este cuadradito de abajo podemos ver las diferencias que hay entre una estándar y una inteligente. Como veis, en este caso quise elegir la inteligente porque estaba
todo automatizado. Entonces, el alcance es amplio y como no teníamos una audiencia definida, pensé que esta era la mejor manera, que igual fue un error, igual no. Luego pasamos a crear lo que viene siendo el Google Merchant Center. No la voy a abrir, pero en esta página Google rastrea todos los productos que tienes en la web y es como si fuera tu estantería de productos. O sea, es totalmente necesaria para poder poner tus productos en Google Ads. En quinto lugar, configuramos Google en Shopify, que esto es bastante simple, tampoco me quiero meter aquí. Y finalmente creamos la campaña, que no quiero explicar el proceso porque Google Ads es bastante intuitivo. ¿Con qué problemas me encontré? Primero, con el rechazo de productos, que lo primero que diría es, bueno, ¿es que son juguetes sexuales? Pues no, resulta que era uno de lubricante de cannabis, me parece. Y bueno, pues ese ya echaba para atrás. Segundo, el rastreo del Google Merchant Center, o sea, el rastreo de todos los productos en esta estantería, tardó más de una semana. Y entre que no me lo rechazaban, que si no sé qué, casi 2 semanas. Así que esto hay que tenerlo en cuenta antes de empezar a hacer el ads. Y finalmente, que Google odia las mayúsculas. O sea, es que ni se te ocurra poner mayúsculas en Google Ads porque no te va a aceptar los anuncios. Y básicamente estos son los resultados. O sea, aquí vemos una vista previa de lo que fue uno de ellos, porque al fin y al cabo fueron 200 productos. No voy a poner todos porque nos podemos morir. Y la campaña duró 11 días. Que aquí vemos más o menos un resumen de lo que fue. Que fueron pues de 5,72 mil impresiones, tuvimos 28 clics. Nuestro CPC, o sea, coste por clic medio, fue de 1,47, lo cual es una brutalidad. Tendríamos que meter muchísimo más dinero solo para tener una conversión y esto fue uno de los big fallos de las campañas, de esta y de la siguiente, y su coste total fue de 41,25. Otro gran problema con el que me encontré es que tienes que linkarlo con Google Analytics. Entonces en Google Analytics metes como cuál es tu objetivo de conversión. Es decir, porque las conversiones pueden ser desde una compra, desde un clic, desde lo que tú quieras que sea, desde enviar un formulario. Entonces yo como objetivo en Google Analytics obviamente puse una compra, pero no sé qué problema hubo con Google Analytics y Google Ads, que estaba todo súper desconfigurado. Entonces, al final nunca supimos si realmente hubo una conversión o no, directa. Luego pasamos a la segunda campaña, que era la de red de búsqueda. Entonces, antes de empezar esta campaña, lo que tenemos que tener muy claro es cuáles son nuestras palabras clave. Y para ello trabajaremos en un Excel, ponemos todas las palabras clave primero que creamos que son importantes y teniendo en cuenta el objetivo al cual nos vamos a dirigir. Yo sobre todo quería hacerlo sobre el Satisfyer Pro 2, que luego resultó ser un error porque era un producto muy vendido y muy competitivo, pero esto en su momento no lo sabía. Entonces, ¿de dónde sacar las palabras clave? Pues de Google Trends, del propio buscador de Google. Luego, Google Ads, bueno, si ya has hecho campañas de estas, tiene su propio planificador de palabras clave que te puede ayudar muchísimo. Y luego, finalmente, investigando a competidores. Que yo usé una una herramienta que se llama SEMrush, en el que puedes ver las palabras clave, sea de SEM o de SEO, que está usando tu competencia. Luego, pasamos al proceso también de esta campaña de red de búsqueda, que como veréis no me voy a meter en el proceso en sí de crearla dentro de Google Ads porque es muy intuitiva, pero sí que es lo que tenemos que tener en cuenta. Entonces el primero es definimos el objetivo principal. Yo en este caso
elegí tráfico al sitio web, seleccionamos el tipo de campaña, que en este caso obviamente es red de búsqueda, y en tercer lugar configuramos la campaña. Aquí metemos, fecha, ubicación, audiencias, presupuesto, horarios de anuncios, extensiones de anuncios. Entonces, en cuanto a ubicación, creo que puse las principales ciudades de España. De audiencias le dije a Google que observara porque no teníamos una audiencia. Y de presupuesto eran unos 5 o 7 euros al día. Y en cuanto a extensiones de anuncios, son esto que te sale abajo. Es decir, puedes poner una página directamente que vaya pues a la colección para ti o a la colección en pareja. Luego, el cuarto paso es configurar los grupos de anuncios. Recordemos que primero está la campaña. Dentro de esta campaña pueden haber varios grupos de anuncios. Y todos los anuncios que estén dentro de un grupo de anuncio estarán regidas por las mismas palabras clave. Es decir, que si yo quiero hacer varios anuncios con distintas palabras clave, las tendré que meter en grupos de anuncios distintos. ¿Y por qué es tan importante las palabras clave? Es básicamente sobre lo que se rige una campaña de red de búsqueda. Por tanto, es difícil de explicar, pero hay muchos tipos de concordancia en cuanto a palabras clave. Entonces, pueden haber palabras clave que sean amplias, pues aquí, por ejemplo, la venta de motos. Luego, amplia pero modificada, que esta creo que ya no se usa. Luego, concordancia de frase, es decir, se le ponen las dos comillas y es venta de motos. Y exactamente las búsquedas incluyen esta frase y luego está la concordancia exacta, que es que una persona busca esto en Google y te aparece exactamente esto. Porque igual si vas a la amplia de venta de motos, pues te puede salir vídeos de motos, te puede salir alquileres, etc. Pero si la pones exacta, no te va a salir otra cosa que la venta de estos. Y finalmente, pues creamos los anuncios. Y estos fueron más o menos los resultados de la primera campaña, porque luego está la segunda, pero en la primera hice 2 grupos de anuncios y cada una con un anuncio. Que aquí veis 2 ejemplos de los 2 anuncios que hice, pero mientras haces el Google Ads puedes poner bastantes títulos, bastantes descripciones, que luego van a ir rotando y Google va viendo cuáles van mejor, cuáles van peor, etc. y se va quedando con ellos. Entonces, como veis, la primera estaba dirigida a un sorteo de una landing que hice en su momento y la segunda estaba dirigida a la venta del Satisfyer Pro 2 porque, como dije antes, pensaba que era un producto estrella. Entonces, de impresiones tuvimos muchísimo más, 2,08 mil. El CPC medio bajó, pero 0,70 ya era demasiado. Del coste 89,66. Y en cuanto al CTR, que os lo explicaré más tarde, fue un 6,21%. Que si lo vemos con la siguiente campaña, en el cual el coste fue menor, el CPC también, las impresiones obviamente y el CTR también. Y sin embargo, estas 3 eran 2. No, perdona. Era una general, una dirigida a la página de Satisfyer y otra dirigida a otro anuncio en concreto. Entonces, esto siguen siendo los resultados de la segunda campaña, es decir, de esta, y podemos ver la diferencia entre los clics y las impresiones. Es decir, por ejemplo, en la primera, que era la del conejito púrpura, y en la segunda, que era Satisfyer, teníamos muchísimas más impresiones, al igual que los clics, pero como veis, el CPC medio cambia con el Satisfyer y con el conejito púrpura. Y finalmente el tercero, que fue totalmente inútil porque era general, tuvo pocas impresiones, pocos clics,
porque es que en realidad nadie busca una sex shop online, sino directamente buscas el juguete que quieres. Y aún así tuvo un CPC bastante alto, pero apenas tuvo coste. Vale. Luego pasamos al análisis de estas campañas, que lo que veréis es que yo hice el análisis de estas campañas en cuanto a las palabras clave. Bueno, la de shopping la olvidé, pero la de red de búsqueda analicé lo que viene diciendo todas las palabras clave y me quedé con las importantes para poder hacer otras campañas. Entonces, vale, aquí es donde podemos ver el análisis de palabras clave y ahora sí os explico lo que es el CTR. Literalmente es las interacciones que ha tenido cada palabra clave dividida entre las impresiones. Entonces, estas palabras clave son una mezcla de todas las campañas anteriores y las que veis en verde fue con las que me quedé porque tuvieron entre mejor tasa de interacción, coste medio e impresiones. Y las que finalmente usé para las siguientes. Entonces, aparte de este análisis de palabras clave, que bueno, recoges todos los datos en una, pasamos a lo que viene siendo la optimización, que esto se debe hacer en la primera semana de la campaña. Entonces, es lo más simple de Google Ads. Vamos a las recomendaciones de Google y en este caso, como ya se me habían acabado las campañas, no tenía mucho sentido, pero teníamos un 90,7 de nivel de optimización. Que hemos llegado a tener un 100% de nivel de optimización y aún así no tener resultados, o sea que imaginaros la dificultad de esto. Entonces aquí sobre todo te pone palabras clave recomendadas, términos de búsqueda, etc. Y lo importante aquí es no darle a aplicar a todo, porque no todo tiene que ver con el producto que estás vendiendo, sino de verdaderamente seleccionar las que te interesan. Y una cosa que se me olvidó explicar de aquí es que si os fijáis también en el tipo de concordancia, en estas campañas casi todas eran de concordancia amplia, lo cual fue otro error de estas campañas, y no poner concordancia exacta. Luego, pasamos a los términos de búsqueda, que esto es otro tipo de optimización que podemos hacer y es también bastante easy porque las puedes añadir, excluir, etc. Aquí también tenemos que tener en cuenta igual las palabras clave negativas. O sea, por ejemplo, si no tenemos juguetes para hombres, sería una palabra clave negativa porque no queremos que los usuarios que lo buscan entren en nuestra web. Pues con los términos de búsqueda, lo mismo. Podemos excluirlas y añadirlas. Luego, la segunda optimización sería pues más o menos como la segunda semana. Tenemos la externa, que es la mejora de las páginas enlazadas del e-commerce, que en este caso nuestra querida Vero se encargó de ello, y por otro lado la interna, que es básicamente mejoras que podemos hacer nosotros. Por un lado, pues hacer pocos pasos para la conversión, CTA más claro, vídeos del producto, características del producto, etc. Y una de las cosas que intenté hacer fue bajar el coste por clic, porque era demasiado alto y tendríamos que haber invertido muchísimo más dinero solo para tener una conversión. Los resultados de estas campañas, que si no recuerdo, sí, fueron 2. Entonces, en la primera tuvimos muchísimo más clics que en la anterior, solo hice un anuncio, el CPC medio bajó a 0,50, incluso aunque lo puse manualmente creo que a 0,35, pero fue después de una semana, por tanto
no fue suficiente y el coste fue de 77,86. Esto significaba que nuestra competencia, por un lado, era demasiado alta, nosotros no podíamos permitirnos el CPC, o sea, el coste por clic de 0,52 con este coste porque no tenía ningún sentido. Y como veis, bueno, estos son dos ejemplos de estas campañas en el que sobre todo añadí pues cada 2-3 palabras una palabra clave. Por tanto, o sea, por ello tuvo más clics que las anteriores campañas. De la segunda, aquí no puse clics, pero el CTR fue bastante bueno, impresiones bajaron y el CPC medio también bajó. En este cambié antes el CPC manualmente, pero aún así no fue suficiente porque el que deberíamos de haber tenido era de 0,15. Pero claro, esto significa que tendríamos que tener las campañas por muchísimo más tiempo y el coste que tendríamos que tener pues tendría que ser muchísimo más alto. Y bueno, aquí también vemos dos campañas que estaban dirigidas al huevo con control remoto, que se convirtió en un trend dentro de este mundo y aún así no tuvo los resultados esperados. Pero bueno, gracias, y he intentado meter todos los aprendizajes que he tenido con estos dos LPs, así que si necesitáis ayuda en Google Ads no dudéis en pedírmelo. Y gracias por escucharme.